Este martes 25, en Opínalo, la entrevista, Mariano Salas conversará con el abogado Alex Muñoz, director de la National Geographic Pristine Seas para Latinoamérica y exdirector ejecutivo de Oceana, sobre la conservación de los mares en Chile, la polémica ley de pesca, las iniciativas de conservación ambiental y la relevancia de esta temática en miras al proceso constituyente. Y este jueves 27, Patricio Salas conversará con Juan Araya, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, sobre la validación del espacio comunitario como eje del desarrollo social, el recambio de dirigentes y la problemática de convivencia comunitaria en tiempos de pandemia. Opínalo, la entrevista, martes y jueves a las 21 horas por la página de Facebook Opínalo Chile, donde tu opinión es tendencia. Este martes 25, en Opínalo, la entrevista, Mariano Salas conversará con el abogado Alex Muñoz, director de la National Geographic Pristine Seas para Latinoamérica y exdirector ejecutivo de Oceana, sobre la conservación de los mares en Chile, la polémica ley de pesca, las iniciativas de conservación ambiental y la relevancia de esta temática en miras al proceso constituyente. Y este jueves 27, Patricio Salas conversará con Juan Araya, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, sobre la validación del espacio comunitario como eje del desarrollo social, el recambio de dirigentes y la problemática de convivencia comunitaria en tiempos de pandemia. Opínalo, la entrevista, martes y jueves a las 21 horas por la página de Facebook Opínalo Chile, donde tu opinión es tendencia. Chile, agosto 2020. Chile, agosto 2020. Hoy hay un gremio, el gremio no de los camioneros, sino que el de los dueños de los camiones, de los empresarios propietarios de los camiones, que está amenazando con un paro y no mover un kilo de arroz en el país. En un contexto, para que veamos si nos entendemos, en un contexto de pandemia mundial, en un contexto de estado de excepción y estado de catástrofe en Chile, en un contexto de comunas en cuarentena, de una restricción al derecho constitucional a la movilidad, una regulación de 4 o 5 pasos en las cadenas distintas de soltura de las personas respecto de ciertas restricciones de derecho, con una crisis económica terrible y que finalmente están terminando de financiar las propias personas a través de su 10% y ahora tal vez con otro 10%, donde la cadena de abastecimiento es una cuestión vital y donde la amenaza que se hace de no llegar con los abastecimientos a donde son necesarios, que es decir, a la población, que no se puede mover, que en muchos casos tampoco puede comprar, es una amenaza directa contra la gente, no contra la clase política, no contra la élite, no contra el parlamento, contra la gente, pretendiendo que el gobierno presione al parlamento para que aprueben una serie de leyes que curiosamente conforman parte de exactamente la misma agenda del gobierno en términos de seguridad pública. Y todo esto teñido bajo la estructura de una violencia desmedida y agrandada en la Araucanía. Una violencia que reconoce montajes como nunca ha visto este país, nunca. La operación Huracán, con la participación de la policía, de la fiscalía, de los jueces, de las cortes de apelaciones en contra del pueblo mapuche, no se había visto nunca en este país así, en democracia. Con camiones que aparecen quemados solamente las cabinas y no las maderas, por favor. Entonces, si no hay un caso más directamente predeterminado para usar una ley como la Ley de Seguridad Interior del Estado, que se ha terminado usando en contra de los mapuches, en contra de pobladores, en contra de los dueños de microbuses, que en algún minuto bloquearon Santiago, se usa la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero hoy día, esta organización de camioneros propone una amenaza así contra las personas, y el llamado es que aceleremos la agenda de seguridad en realidad, porque estos caballeros pueden parar el país.
No sé usted, pero yo ese no es el país que quiero. Llueve en agosto en Rengo y esto es Opínalo, la entrevista. Le queremos dar una cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Para mí es un placer, una tremenda alegría presentar a Alex Muñoz Wilson, compañero de la lucha política y de la lucha gremial por allá por los fines de los 90 en la Escuela de Derecho de la Chile, y un defensor incansable del medio ambiente, del derecho medioambiental. Él hoy día es el... Hoy día él es el director para Latinoamérica del proyecto Pristine Seas de la Nat Geo, y hasta hace poco se desempeñaba como director ejecutivo de Oceana, esta corporación que siempre hemos visto en la defensa tanto medioambiental como de la sustentabilidad de los mares, y en una senda que te ha llevado, Alex, por todo el mundo. Te damos la más cordial bienvenida a Opínalo en la entrevista, amigo. Hola Mariano, qué gusto de verte después de tantos años, digamos que no nos veíamos. Como tú decías, fuimos compañeros de la universidad, tengo el mejor recuerdo y estoy muy honrado de estar en tu programa porque me parece que estás planteando una discusión muy necesaria, siempre apuntando a cuestionar ciertas situaciones que me parecen que abusivas, digamos, respecto del poder y las personas que están sufriendo esos abusos. Así que estoy encantado de reencontrarnos y también de compartir contigo este espacio. Puta, un placer, pues, Alex, ¿qué querés que te diga? Oye, ¿tú te acordáis que a finales de los 90 nosotros vivíamos universitariamente un momento bien convulsionado en términos sociales, en términos gremiales, estudiantiles? Estábamos hablando de los primeros años de consolidación de la democracia post-Pinochet, y habíamos muchas voces que queríamos ir un poco más rápido que los cambios que se estaban detonando en los gobiernos de la Concerta, y como que presionábamos. Pero siempre la presión social, especialmente en esa época, se construía en base a la sociedad organizada, a gremios, a grupos de estudiantes, a federaciones, a gremios del sector público. Pero yo recuerdo que el primer movimiento que generó una participación transversal de la ciudadanía en términos de movimiento social, antes de los pingüinos, antes de los paros del sector público, fue una causa de carácter ambiental, que fue Patagonia sin represas, que logró llenar alamedas con gente protestando. Bueno, invariablemente hasta ahora, y los movimientos sociales de octubre, la bandera del medio ambiente se ha mantenido como en vigor, digamos. ¿Qué opinas tú de este movimiento social que parte en octubre y su relación con el medio ambiente, con la conciencia ambiental? Bueno, varias cosas. Primero, los movimientos sociales siempre van evolucionando en el tiempo. Antes que nosotros hubo muchos movimientos, desde el derecho a voto, la discriminación que vivimos hoy hasta el día de hoy en términos raciales. Si uno ve, por ejemplo, sobre todo otros países donde había una población afroamericana, siempre la movilización ha sido necesaria para poder quebrar esta estructura de roca que está conformada por el poder y las élites que nos gobiernan, ¿cierto? Así que la movilización siempre es bienvenida, siempre nos ha hecho mirar al futuro. Lo importante luego de las movilizaciones es que también hay que gobernar, y me imagino que todos los gobiernos tienen que tener una agenda, digamos, que le vaya dando espacio a estas peticiones que tienen los movimientos sociales. Ojalá que siga siendo así. Yo no diría la esperanza, pero sí tengo el deseo, digamos, de que ahora que estamos en grandes movilizaciones sociales, el próximo gobierno se haga cargo de ellas y podamos seguir avanzando. Pero esto no para. Una vez que nosotros conseguimos algo, ya sean derechos humanos en términos medioambientales, se celebra un día, el día siguiente hay que seguir trabajando. No se va a acabar hasta nos muramos y después van a venir otros después que nosotros. Lo interesante del camino que yo tomé, porque yo partí siendo un abogado más bien de derechos humanos, es que en el tema medioambiental pude ver las mismas tensiones que existían en temas de derechos humanos. Las relaciones abusivas eran las mismas. Hay grandes empresas, grandes corporaciones, gobiernos poderosos que suelen abusar de las comunidades más vulnerables, las más pobres, las menos conectadas políticamente, para poder enriquecerse o instalar proyectos industriales. Por eso que, bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar más sobre, por ejemplo, las zonas de sacrificio, que son estas zonas que grandes industrias termoeléctricas a carbón,
que no se localizan nunca en los lugares donde vive la gente más pudiente, sino que se localizan en lugares donde donde las empresas pueden abusar. Ventanas, Huasco, Coronel, etcétera. Así que lo primero es que esta no para nunca, las movilizaciones son necesarias y también es importante que las movilizaciones den paso a un poder político para poder gobernar de acuerdo a esas reivindicaciones que la sociedad pide. Bueno, y ahí es donde está siempre la dualidad y la dificultad tras la masa, que es organizar la masa en torno a un ideal político consciente y compartido, claro, digamos. Sí, y acá hay muchas teorías, digamos. Por ejemplo, en el tema de cambio climático, en los últimos años hemos visto mucha movilización con Greta Thunberg, por ejemplo, que algunos cuestionan, claro, ella ha sido una vocera impresionante, una niña de 16 años que ha despertado a muchas conciencias, a muchas personas para unirse a esta causa, pero no se ha logrado transformar en un poder político que logre tomar las decisiones que se hagan cargo de esas peticiones y que se transformen. Hoy día estamos en un muy mal momento. Estamos con un Trump en la Casa Blanca, estamos con un Bolsonaro en Brasil y así creo que en el ámbito internacional han sido muy malos años. Entonces, como tú dices, hay un desafío en transformar las movilizaciones en poder político finalmente, porque sirven para llamar la atención, convocar, pero no siempre desembocan en un poder que es capaz de cambiar las cosas. Exacto. Ahora, ponte tú, hay ciertos elementos y ciertos íconos que detonan las formas de relación de esta masa que se moviliza con el poder y con la élite y con los poderosos que abusan, tanto desde la perspectiva ambiental como de los derechos humanos, como tú muy bien decías, y de las situaciones económicas que transitan entre los aspectos ambientales y los aspectos de derechos humanos, como por ejemplo la ley de pesca. Yo creo que uno es uno de los ejemplos más patentes que la comunidad tiene respecto de cómo no deben funcionar las instituciones en la ley de pesca, en los pagos reservados que se hicieron a parlamentarios, cómo se jugaba con las indicaciones que mandaban una empresa u otra, y más encima esto teniendo no una afectación solamente desde el derecho privado de las familias que finalmente tienen el mar, sino que en detrimento precisamente de los pescadores artesanales, de las pequeñas comunidades que son también las afectadas por las zonas de sacrificio. Tú en todo ese periodo, yo me imagino que tú estabas todavía en Oceana, y en Oceana hacían una defensa férrea respecto de este tipo de comunidades y respecto de este tipo de situaciones sobre la ley de pesca. Sí, mira, en primer lugar, sabemos que Chile y muchos países de Latinoamérica tienen su riqueza en los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La política y la economía gira mucho en torno a la riqueza que pueden extraer de los recursos naturales. Y las leyes están hechas para favorecer la extracción de esos recursos naturales, incluso hasta el nivel de la sobreexplotación. Así es la ley de pesca, así es el Código de Minería, así es la ley de bosques, todas son leyes productivas. Eso también tiene un correlativo en las instituciones. La subsecretaría de Pesca, curiosamente, no solamente es la encargada de regular a la pesca, sino que también es encargada de promoverla. Entonces hay un rol un poco contradictorio. Incluso los parques marinos, que son parques nacionales en el mar, donde están prohibidas las actividades extractivas, son administradas por la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca. Entonces una cosa media esquizofrénica. Pero son modelos extractivistas que vienen de los años 70, de los años 80, donde Chile fue quizás el mejor alumno, digamos, ¿no? Donde el modelo chileno fue invitar a los inversores a explotar nuestro país para generar riqueza. Y que además esa riqueza se concentró en una élite. ¿Y cómo definirías tú la situación del mar chileno hoy día desde la perspectiva de su conservación y de su explotación? Así en grandes rasgos, dando un diagnóstico un poco seco, digamos. Bueno, nosotros, primero tenemos la fortuna de estar en una zona muy productiva pesquera, que es la corriente de Humboldt, que beneficia a Chile y Perú sobre todo, ¿no? Las grandes pesquerías están en el Pacífico Sur. En los años 80 hasta los años 90, la pesca tuvo un auge realmente tremendo y muy irresponsable. La ley de pesca chilena data del año 91 y no había ninguna restricción. La idea era pescar hasta no poder más,
llenar los barcos grandes de jureles, de anchoveta, de sardina, y se sobreexplotó completamente el mar. Eso fue culpa de Chile. El jurel es un caso dramático. El jurel es un gran pescado a todo esto. En el norte se come más, pero muchas veces nosotros veíamos los tarros de jurel que casi como que se menospreciaban un poco en esa época cuando éramos más chicos. Oye, el tarro de jurel con salsa de tomate es increíble. Claro, exactamente. Es un gran pescado el jurel, muy buen pescado. Y se usó para harina de pescado. La industria chilena de pesca es en un 80% de harina de pescado y aceite de pescado para alimentar otros animales como salmones, pollo, etc. En el año 90, 95, 96, Chile pescó 4,5 millones de toneladas de jurel, lo que es muchísimo. Y lo hicieron bolsa y luego de algunos años se pescaban 200.000 toneladas. Es decir, el jurel se agotó en más del 90%. Oye, Alex, y eso cuando tú decís que Chile explotó ese recurso, ¿lo explotó en base a concesiones a empresarios chilenos o también está involucrada la pesca internacional y algún tipo de licencia en ese sentido? No, eso fuimos nosotros, eso fue Chile. Nosotros, fue Chile. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia? En el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2001, se creó por primera vez las cuotas individuales de pesca, es decir, las cuotas por empresa. Y se le reconoció lo que se llamó la captura histórica. Es decir, si una empresa, una familia, como se le suele decir a estos empresarios, una familia pesquera, pescaba el 30% del jurel, se le reconocía el derecho a tener el 30% del jurel hacia el futuro. Una cosa inexplicable. Es como que tú tenías esa parte del mercado y te garantizaban esa cuota hacia el futuro. Eso fue una idea con Felipe Sandoval, que fue el subsecretario de Pesca en esa época, y los hermanos Saldívar. Esa fue la primera ley de pesca, lo que se conoce como la ley de pesca de cuotas individuales, o el límite máximo de captura por armador. O la cocina 1. Y después, no tengo obviamente ningún ánimo de defender a lo que pasó después, pero cuando se dictó la ley de pesca que hoy conocemos, simplemente fue una extensión de lo que ya existía en Chile. El año 2012 se extendió la ley de pesca con Longueira, lo que se llama la ley Longueira, pero esa ley perpetuó en el tiempo por 20 años más esos mismos derechos de pesca. Para ser bien, algunas cosas positivas. Antes de esa ley, todo el mundo pescaba, que se llamaba la carrera olímpica, es decir, todos competían con todos. La ley de cuotas individuales permitió que las empresas estuvieran más tranquilas y por lo tanto, en vez de salir a pelear con todos, tuvieran asegurada su cuota. Esto ha existido en otros países. ¿Cuál es el problema? Hay muchos problemas. Primero, la corrupción. Claro. La ley fue aprobada con corrupción. Se pagaron parlamentarios, etcétera. Así que eso ya es un vicio bastante importante, yo diría que es capaz de anular esa parte. Segundo, se miente. O sea, en vez de los empresarios, en vez de declarar lo que capturaban, declaraban mucho menos y había un subreporte y por lo tanto seguían pescando igual. Había una pesca negra, ¿no? Una pesca ilegal que los empresarios no declaraban. Sobrecuota. Ese es un problema. Sí. Tercer problema importante, esta ley desconocía completamente los usos ancestrales de los pueblos originarios, que una de las grandes quejas que ellos plantearon, que esta ley de pesca será una ley occidental para nosotros, pero ¿qué pasa con un pueblo como el pueblo Cahuéscar o el pueblo Yagán, que hace 6.000 años que están pescando y hoy día sí no tienen un permiso y pagan una patente, no pueden salir a pescar como su antepasado? Wow. Así que son problemas graves, ¿no? Así que bueno, lo que sí podría decir positivo es que en el año 2012 se introdujeron algunas normas ambientales. Por ejemplo, hoy día las cuotas de pesca son recomendadas por un organismo científico y dice cuánto más o menos se puede pescar. Eso existía y por lo tanto es un avance. Pero no se reconocieron los derechos de los pueblos originarios y faltan normas ambientales más ambiciosas todavía. Así que es una ley súper problemática que todavía está en la lógica de enriquecerse en base a los recursos, no que nos da el planeta, sino que los recursos que soy capaz de capturar. Y siempre estamos sacando más de la cuenta, siempre estamos sacando más de lo que el planeta es capaz de regenerar y darnos. Y eso se puede estimar científicamente. Ese límite se puede estimar
y endeudados con el planeta por culpa de estas leyes y por Ahora, la mala gestión del gobierno también. sí, ahora, normalmente estas normas que establecen restricciones, que establecen cuotas, que establecen guarismo, que establecen mecanismos también de determinación, son reales, son reales, en el mundo real operan cuando hay un sistema de fiscalización acorde al volumen de lo que se está moviendo y que en el fondo permita asegurar que las medidas que están tomando los científicos efectivamente se verifican en la práctica. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Sí. No, estamos mal. Todos estos sectores mueven mucha plata. La pesca mueve 2.000 millones de dólares. La salmonicultura mueve 5.000 millones de dólares el año pasado. Imagínate, la minería es más todavía. Los bosques también. Y tenemos servicios en condiciones un poquito precarias, el Servicio Nacional de Pesca y otros. Entonces, no hay una relación entre los recursos que se destinan para investigación primero y también para fiscalización. Si uno va a Perú, Perú es un país pesquero súper importante, más que Chile, y tienen el IMARPE, y el IMARPE debe tener 10 veces el presupuesto que tiene el Servicio Nacional de Pesca en Chile. Entonces, ellos han tomado más en serio este tema. También se empieza a formar una complicidad. La Subsecretaría de Pesca, que es reguladora, empieza a tener una relación demasiado cercana, digamos, con el regulado. Como que el éxito del regulado es el éxito del regulador también. Entre más se pesca, mejor se evalúa a la subpesca. Eso no puede ser. Entonces se pierde un poco este sentido de Estado, ¿no? Empiezan todos a empujar a que se pesque más y más. Y por eso que estamos donde estamos, con el 70% de los recursos marinos chilenos sobreexplotados. Esa es la realidad. ¿Para qué vamos a hablar de la salmonicultura? No. Ese es otro tema tremendo. De hecho te quería llevar ese tema porque normalmente la primera mirada con la que asociamos el tema de los mares es con la pesca y con la ley de pesca y con la bronca masiva respecto al proceso de la ley de pesca. Pero la salmonicultura es un agente contaminante, sobreexplotador, modificador de ecosistemas. El uso de antibióticos genera resistencia a las enfermedades de parte de las especies que después dejan la tendalá con virus dentro de las granjas. Hay un tema bastante complejo y la situación que vivimos durante los últimos años con la salmonicultura y con su seguridad alimentaria provocó que se diera una idea o un movimiento de trasladar desde la 10ª región hacia la 11ª y la 12ª regiones el sistema de concesiones y el sistema de cultivo de estas especies, lo que sería en el fondo repartir la mugre. ¿Qué opináis tú de eso, digamos? Sí, mira, la salmonicultura, siempre lo he sostenido, no debería existir en Chile. Este es el cultivo de una especie que no es nativa, es del hemisferio norte. En Chile no hay salmones nativos, son todos nacidos. Y el método de cultivo es tan intensivo que tiene muchos problemas ambientales y sanitarios, lo cual está destruyendo un ecosistema extremadamente rico y único como es la Patagonia. Esto es como destruir el Amazonas, es como destruir el Serengeti en África. La Patagonia es un lugar extraordinario, y no solamente desde el punto de vista natural, sino que también puede producir una economía en relación al turismo de naturaleza y otras actividades muy importantes. Ahora la salmonicultura, como tú dices, tiene muchos problemas, yo diría crónicos, que no han sido resueltos nunca. Luego de 35 años de salmonicultura en Chile, todavía vemos escapes masivos de salmones. Claro. Se rompen las jaulas por los temporales, cuando los temporales son normales en esa zona. Si no, la jaula no resiste, entonces no debería estar la jaula, digamos, ¿no? Técnicamente no califica. Se usan no califica. Más de 300 toneladas de antibióticos que se usan al año en esta industria, cuando Noruega, que produce más que Chile, usa cerca de 200 o 500 kilos. Nosotros usamos más de 300.000 kilos de antibióticos. Es porque tenemos animales hacinados produciendo bacterias todo el tiempo, y en vez de mejorar las condiciones sanitarias, le hacen este bombardeo de antibióticos que no puede ser infinito, porque los antibióticos generan resistencia a las bacterias. Sirven por 1 año, 2 años, pero al tercer año esas bacterias ya no responden al antibiótico y tienes que usar un antibiótico más potente y más caro. Y además, esa resistencia bacteriana se puede transmitir a los humanos y nos puede dejar a nosotros sin algunos tratamientos antibióticos. Es muy grave
y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no debemos abusar de los antibióticos porque son las únicas armas que tenemos frente a ciertas enfermedades. Esos son algunos de los problemas. Cuando se producen escapes también los salmones son carnívoros y se comen a las especies nativas, a los robos, a los merluzas, etc. Entonces empiezan a depredar y hemos visto los últimos meses se han escapado millones de salmones. Cada uno de esos es un animal carnívoro que sale a comer especies nativas. Tienen piojos, tienen parásitos, se le echan otros químicos para los piojos. El fondo marino se llena de sedimento, queda como un desierto. Nosotros, cuando buceamos con National Geographic en estos lugares, está lleno de... la Patagonia está lleno de corales de agua fría, de algas, de estrellas, de jaivas, de choritos. Pero si tú tienes una salmonera, al poco tiempo tienes un desierto. Tienes un pantano, una capa de sedimento muy grande de que son los desechos de los salmones. Y se pierde toda la riqueza que hay ahí. Y además tenemos una industria que ha mentido muchas veces y hay procesos sancionatorios contra empresas como Nova Austral, que ha falseado sus reportes sanitarios, ha intervenido el fondo marino para que no los pillen, que ya no haya oxígeno bajo las jaulas de Nova Austral. Okay. Y tiraron con camiones ripio tierra con piedras para que saliera algo de oxígeno en las pruebas que hace el Servicio Nacional de Pesca. Eso está completamente prohibido. Son las conductas que tienen las salmoneras. Entonces, es una industria que técnicamente no califica y que tiene un liderazgo empresarial nefasto que ha hecho que nunca hayan mejorado las cosas que vienen pasando hace 30 años. Así que es muy difícil trabajar así con ellos. Y lamentablemente, aparte de que van depredando no solamente el ecosistema de fauna, sino que, como tú muy bien decías, los fondos marinos, lamentablemente son también un generador de trabajo importante para una zona que le va a costar mucho reconvertirse, ya sea en el caso de que haya una regulación más restrictiva del cultivo de salmones, o que las mismas salmoneras, con la anuencia del Estado, decidan trasladar sus procesos de cultivo, digamos, para otras zonas que estén menos contaminadas, etcétera. Yo me quedé muy pegado, Alex, con lo que decías tú respecto de la transmisibilidad de ese tipo de virus hacia el humano, porque básicamente ese es el mismo tipo de origen de la gripe aviar, de la gripe porcina y de estos coronavirus que van finalmente mutando en condiciones de cautiverio y que posteriormente son traspasados a humanos. O sea, entendamos que tenemos una contingencia por este tipo de prácticas. Oye, pero tú tocaste... Bueno, hay muchas cosas que están pasando... hay muchas cosas que están pasando por la mala relación que tenemos con la naturaleza, y ese es el problema de fondo. Hay que preguntarse si es que actividades como la salmonera, como las termoeléctricas de carbón, y otras tan destructivas, como la pesca de arrastre, por ejemplo, tienen cabida en el futuro cuando estamos peleando por nuestra sobrevivencia como planeta. Por el cambio climático, por la pérdida de diversidad, por las enfermedades como las pandemias. Hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar y no necesariamente todas las industrias que hoy existen van a poder existir en el futuro. Yo creo que la salmonicultura es una de las que va a tener que desaparecer. Oye, tú nos hablabas recién también cuando estabas en esa zona de la Patagonia buceando con Nat Geo. Puta, suena bonito, ¿eh? Es como decir, estaba buceando con Jacques Cousteau y su hijo Philippe. Oye, tú estás haciendo una pega en Pristine Seas de Nat Geo. Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto. Mira, trabajo en National Geographic en este proyecto que se llama Pristine Seas u Océanos Prístinos. Es un equipo que nos dedicamos a explorar, registrar con nuestras cámaras y ayudar a proteger los últimos lugares salvajes de los océanos del mundo, los lugares que todavía están en un buen estado de conservación y que ojalá puedan protegerse. Y para eso hacemos una pega desde lo científico, lo comunicacional, a través de buzos y también robots y distintas tecnologías para ver lo que hay en el mar. Y vamos explorando estos lugares que están en aparentemente muy buen estado. Los científicos cuentan todo lo que hay, ven la biodiversidad. Eso es lo que se llama levantar la línea de base de la biodiversidad de un lugar. Y vemos si está sobreexplotado, si es que falta algo, si es que hay algún problema.
Tenemos un equipo también de documentalistas increíbles, muy buenos tipos que Me imagino. bucean, graban bajo el agua. Son extraordinarios, realmente es un lujo. Y luego yo tengo la pega más política, digamos. Tengo que trabajar con los gobiernos, con las comunidades, para saber de qué forma podemos ir generando una propuesta de conservación. Y esto es bien importante porque para mí un pilar de este trabajo es ser muy respetuoso con las comunidades locales. En la última expedición la hicimos en territorio Cahuéscar, en Magallanes, y tuvimos muchas reuniones con sus comunidades y del pueblo Yagán. Tuvimos que explicar nuestro proyecto, recibimos muchos comentarios, ellos nos dieron un consentimiento, lo que se llama el consentimiento previo, libre e informado, que es la manera correcta de trabajar con los pueblos originarios. Okay. Y los invitamos a la expedición. Y esto me tiene muy contento porque por primera vez, incluso como National Geographic, logré introducir esta idea de que bueno. El informe no debe ser solamente científico, sino que tiene que ser científico y cultural. Y la parte cultural la van a escribir ellos mismos, los pueblos originarios, y lo vamos a fundir con el informe científico nuestro. Me parece que es la manera más adecuada de trabajar. Entendiendo que eso te da una dinámica muy especial respecto de qué significa el ecosistema y cómo se integra el hombre, sobre todo el hombre originario, claro, dentro de esos procesos ecosistémicos. Son pueblos que han estado hace más de 100.000 años ahí. Sí. Entonces nosotros tenemos que ir primero con mucho respeto, segundo preguntarles qué quieren, y tercero involucrarlos desde el primer día en el trabajo. Y los invitamos al barco. Nosotros fuimos en un barco muy grande para allá a hacer la expedición, y arriba del barco habían representantes Cahuéscar y Yagán que nos iban diciendo, mira, este lugar era donde nuestros ancestros pescaban, este lugar es sagrado, este lugar es tabú, acá no entramos porque acá nuestros antiguos, como dicen ellos, enterraban a sus muertos, etcétera. Fue muy, muy rico, digamos, como experiencia, y creo que cada año vamos sumando más de estos conceptos que me parecen fundamentales para seguir adelante, porque tampoco podemos caer en un imperialismo ambiental donde nosotros llegamos y le decimos, oye, ¿cómo tienen que hacer? No, pues nosotros tenemos que llegar primero a escuchar, a preguntar, ver qué quieren hacer, y lo que tenemos en común, primero es la valoración de la Patagonia, pero en segundo lugar, nuestro problema con las salmoneras. Ellos ven una invasión por parte de las salmoneras en su territorio, donde no se les consultó cuando era la obligación hacer una consulta indígena, no se les consultó nunca, y están basureando. Imagínate cuando sus padres, abuelos pescaban ahí, ellos ven jaulas ahora llenas de basura, se escapan los salmones, se rompen. Es muy triste, da rabia. Oye, ¿y en términos ambientales existe algún tipo de protección respecto de ese territorio, tanto por la vía ambiental o por la vía indígena? ¿O simplemente un territorio donde...? Mira, en la Patagonia hay más tierra que mar protegido. El mar está muy poco protegido. Yo diría que cerca del 1% de los fiordos patagónicos está protegido. Y hace un par de años se creó la Reserva Nacional Cahuéscar, en esta zona donde nosotros fuimos, en Magallanes, pero una reserva marina en Chile admite usos. No es como un parque marino no admite usos comerciales, pero una reserva sí. Y por lo tanto las salmoneras hasta el momento sí pueden trabajar en una reserva nacional. Y de acuerdo a lo que tú decías, penoso. Y de acuerdo a lo que tú decías, y esas reservas nacionales y esos parques marinos los tutela el Cernapesca, digamos. ¿Ah? También. Claro. Sí. Oye, es bien problemático. Sí, pues grave. Una de las situaciones como complejas en materia de medio ambiente y mar que hemos estado viendo en los últimos tiempos tiene que ver con el caso de Galápagos, donde se han difundido, pero tremendo, imágenes de cientos de barcos chinos esperando para hacer alguna explotación ahí. Y uno desde la ignorancia cotidiana y desde el manejo de las redes sociales lo que ve es un intento de un grupo pesquero por sobreexplotar algún tipo de producto marítimo. Pero tú nos podrás contar un poco más informadamente cuál es la tensión que hay en la zona y qué es lo que está en juego, ¿no? Sí. Bueno, primero la pesca es una actividad que mueve mucha plata en el mundo, ya sea legal o ilegalmente.
Dentro de la pesca, China es un actor principal y hay miles de barcos chinos dando vuelta por el mundo. Y se van moviendo buscando el recurso marino, ¿cierto? En este caso, hay una flota que es subsidiada, su combustible es subsidiado y eso le permite viajar a larga distancia y estar prácticamente todo el año pescando. Y además tienen lo que se llama las naves nodrizas, donde ellos hacen transbordo de su carga para no tener que volver a ningún puerto. Pescan, cargan a un barco más grande y ese barco se lleva la pesca. Son barcos enormes. Estos barcos vienen dando la vuelta desde el Atlántico. En Argentina son los mismos que están pescando calamar, el calamar gigante, en algunos meses. Luego se van hacia el estrecho Magallanes, pasan por Chile, están en las costas chilenas, van a Perú y ahora están en Galápagos. Son como 300 barcos que están haciendo ese recorrido, buscando calamar, buscando tiburones también. Mueven mucha plata. ¿Y esta es una flota permanente, una flota que podemos encontrar todos los años o es un fenómeno de hoy? Claro. Acá hay el problema es que esta flota opera en alta mar, donde las regulaciones todavía son muy pocas. Hay algunas regulaciones, pero son muy pocas. Entonces, es muy poco lo que se puede hacer, salvo que ellos entren. Y a veces entran a la zona económica exclusiva de los países. A veces entran de forma ilegal. Ellos apagan su posicionador satelital que tienen y así entran sin ser detectados. Nosotros tenemos fotos satelitales de estas flotas y parecen verdaderas ciudades flotantes. Se ven cientos de luces en un lugar que parece que fuera una ciudad, pero están en el medio del mar. Es impresionante cómo pescan y van barriendo con todo y se van movilizando a medida que los recursos se van desplazando, en este caso el calamar, y por eso que están en el Océano Pacífico, pero después vuelven al Atlántico. Claro, es un problema. Se está negociando un tratado internacional para regular alta mar, pero siempre están los mismos de siempre que vetan estas cosas. China, Rusia y otros países se oponen a que estas cosas vayan resolviéndose. Y otros países se suman. Mira, Chile, por ejemplo, y se lo dije a la Cancillería, ha tenido una posición relativamente blanda porque se le quitaron todos los dientes al tratado para poder regular la pesca. Entonces va a ser un tratado débil. Y es un problema, aparte que son, sí, testimonial, y son flotas subsidiadas. Los subsidios a la pesca son muy perjudiciales, son muy grandes. En el mundo hay 20.000 millones de dólares que se gastan en subsidios al sector pesquero. Imagínate la cantidad de plata. Y eso es porque hay sectores, tanto de la industria como los tripulantes, digamos, que se oponen a que les quiten los subsidios. Esto pasa en Europa, pasa en Asia, sobre todo, que son países muy subsidiadores. Si no fuera por esos subsidios, esos barcos irían a pérdida. No podrían pescar. Así que por eso que también es importante cortar los subsidios pesqueros y destinarlos a otra cosa. Esos trabajadores podrían dedicarse a otra cosa, pero al subsidiar la flota pesquera lo que tiene simplemente es un fomento a la sobreexplotación. Y el planeta ya no aguanta. O sea, la flota pesquera mundial está sobredimensionada en un 250%. Hay más de 250% más barcos de lo que se podría pescar, digamos, ¿no? Entonces no tiene vuelta. Y más encima son problemas estructurales. Más encima lo está estructurando desde el subsidio, desde cuotas, de garantizar espacios, de no garantizar espacios, claro. que este tipo de flota de 300 barcos chinos se pueda mover libremente por alta mar, por todos lados, e ir capturando heavy. Ahora, a mí se me ocurre igual y corrígeme tú que tienes el expertise técnico, se me ocurre que este tipo de flotas de 300 barcos que están pescando el calamar gigante, que se van de un lado a otro, en alta mar el daño que pueden producir a ciertos ecosistemas es mucho menor, por decirlo de alguna manera, que el que producirían en Galápagos, que es una zona que es conocida por la biodiversidad, por la necesidad de conservación, por las especies que llegan ahí, por en el fondo tener un desarrollo, un ecosistema único. Esto pasa también un poco con Juan Fernández, ¿no? Que tiene también estas especificidades ecosistémicas. Y yo entiendo que Pristine Seas estuvo trabajando fuertemente en un proyecto de generar un parque marítimo bajo ciertas reservas en la isla de Juan Fernández. ¿Cómo operó eso y en qué está? Sí, bueno, primero, la pesca tiene un grave problema que al no ser selectiva, hay muchas otras especies que mueren
en el momento en que tú pescas. Si vas a pescar calamar, probablemente vas a atrapar también a tiburones, delfines y otras especies. Entonces, si te acercas a un lugar tan sensible como Galápagos, vas a matar involuntariamente a muchas especies marinas. Eso es lo que se llama la pesca incidental. Eso se ve como en un el daño mundo colateral. en todos los lugares. Es un daño colateral, exactamente. Claro, porque Terrible, la pesca industrial funciona en base a masa. Ellos dicen, ya voy a hacer pesca de arrastre. La pesca de arrastre te sirve para pescar, no sé, camarones. Pero junto con los camarones pescaste un millón de otras cosas que no te interesan comercialmente y que terminan muriendo igual, pues, y se descartan y se tiran por la borda, y es vida que se desperdicia. En algunos casos especies protegidas y todo. Claro, es un fenómeno asociado a la poca selectividad de la pesca industrial, sobre todo. En el caso de Juan Fernández, hay una historia que a mí me marcó mucho. Yo partí en Océana trabajando en Juan Fernández el año 2009. Partimos yendo para allá preocupados por la pesca de arrastre que se realizaba cerca de Juan Fernández y terminamos trabajando mucho con ellos, no solamente en eso, sino también hicimos una relación muy importante cuando fue el tsunami, donde murieron 16 personas en Juan Fernández. Me acuerdo que en ese momento yo paré todas las campañas y dije, ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar a ayudar a la gente de Juan Fernández. Y lo que hicimos fue, salir a buscar plata, digamos, recaudar plata para contratar a todos los buzos de la isla, no solamente para que tuvieran pega, sino que se sacaron todos los escombros que quedaron en el 2010 luego del tsunami. La mitad de la ciudad, del pueblo, se fue al mar, quedó ahí y eso fue muy traumático. Y habían, no sé, pues, bicicletas, platos, casas enteras, hasta una tumba, me acuerdo. Entonces fue muy traumático. Entonces ese año lo dedicamos a la recuperación del lugar y eso hizo que tuviéramos una relación muy, muy estrecha. Y seguíamos trabajando, ahí logramos prohibir la pesca de arrastre en los montes submarinos de todo Chile, y cuando me fui a Juan Fernández seguimos trabajando, hicimos una expedición muy linda, no solamente a la isla Robinson Crusoe, que es la más conocida, sino también a la isla Alejandro Selkirk, que era la menos explorada, y fuimos para allá donde también hay un pueblo de 50, 60 personas, un lugar muy remoto pero bellísimo, bellísimo. Y trabajamos con la comunidad para generar esta propuesta de parque marino y se transformó en uno de los grandes parques marinos que hay en el mundo, el de Juan Fernández, que tiene 260.000 kilómetros cuadrados. Wow. Es muy, muy grande. Así que ya no se puede... Eso, en términos de protección, ¿qué significa esta declaración? Hay dos cosas. Primero, ellos conservaron 24 millas alrededor de las islas para poder seguir pescando su langosta, porque ellos viven de la langosta, y muy bien, son realmente pioneros en el mundo en sustentabilidad. Y más allá, se cerró a la pesca. Hay 260.000 kilómetros cuadrados, es casi el porte de Italia, digamos, ¿no? Es un tremendo pedazo de mar que ya no se puede pescar ahí. El problema, sobre todo, era la pesca de... Estamos fallando con la conexión de Alex. Esperamos un segundito. Me parece que se volvió a conectar. Bueno, estábamos comentando con Alex Muñoz de Pristine Sea. Ahí te volviste a conectar, Alex. Ahí estamos de vuelta. Sí, ahí estamos de vuelta. Oye, eso, digamos lo que tiene que ver con el trabajo, estábamos hablando del trabajo con las comunidades respecto de estos espacios de protección. Y sin lugar a duda, el trabajo comunitario, el trabajo de escucha de las comunidades, es una de las principales falencias que en Chile tiene la regulación de carácter ambiental, ¿no? O sea, los procesos de participación que no son tan participativos, el hecho de que se instalen proyectos o usando resquicios legales y que se salten las consultas indígenas, en el caso de pueblos originarios o comunidades completas, es una de las falencias importantes. ¿Cuál crees tú que así también a títulos grandes podríamos hablar de es el estado de la legislación ambiental en Chile? A ver, primero me parece que un principio básico es que las personas participen en las decisiones que van a afectar a sus vidas o a sus territorios, digamos, ¿no? Y eso es algo que pocas veces se cumple. Si se instala una termoeléctrica en la Bahía Quintero o una salmonera en Magallanes,
nunca se le pregunta a la gente si quiere eso o no, si es que tiene que ver con su proyecto de vida, si es que eso tiene que ver con su identidad. Y eso me parece una falencia. Y después creo que es algo que podemos conectar incluso con el proceso constituyente, ¿no? Cómo tenemos que formatear distinto nuestra democracia, porque parece que la democracia tiene cabida en los procesos políticos, pero en los procesos económicos parece que no se lo consulta a nadie. No. Es como que tú tienes un capital, te consiguen los permisos y la comunidad no tiene nada que decir. Hoy es muy débil la consulta que se le hace a las personas en general, menos a los pueblos originarios. Lo que existe es la posibilidad de hacer observaciones o comentarios a un proyecto en el sistema de evaluación ambiental, y la autoridad simplemente tiene que considerarlo, no tiene ninguna obligación, no queda obligado, digamos, a hacer nada al respecto, simplemente tiene que considerarlo en su decisión final. Así que la decisión es muy poca, y por lo tanto eso explica también por qué hay tanta conflictividad hoy respecto de procesos industriales. Tú nombrabas Patagonia sin represa, es un proceso que nunca se socializó bien, ¿no? Las salmoneras, las termoeléctricas, cuando estamos en la higuera también luchando contra las termoeléctricas, hoy día está el proyecto Dominga también en la higuera. Todos son procesos que han ido a contrapelo de la identidad propia de los territorios. ¿Para qué hablar de los pueblos originarios? Ellos tienen sus territorios, casi nunca se les ha preguntado si es que hay un proyecto que puede instalarse o no. O sea, todo el proceso todo el proceso de los monocultivos en la Araucanía y las empresas madereras y el Metro Ruma es un desastre. Y ahí no hubo ninguna participación del pueblo araucano. Claro, entonces lo único que queda es judicializar, porque después los empresarios se quejan de que están judicializados todos los proyectos. Bueno, claro, pues sí, hay que defenderse de alguna manera. Si no les consultaron, si es que no se les preguntó. Y yo estoy convencido de que no es que la gente se oponga al desarrollo, lo que pasa es que la gente se opone al abuso, que es distinto. Claro. La gente podría perfectamente participar en proyectos donde estén involucrados, donde se vean beneficiados, donde se vean respetados. Pero estos proyectos como Hidroicén, la salmonera, las termoeléctricas, no respetan a la gente. No respetan a la gente. Les contaminan sus aguas. Y en ese sentido, Alex, el proceso constituyente viene a ser una oportunidad, porque si lo pensamos fríamente, el hecho de que no se consulte a nadie para los procesos de carácter económico en este país, sobre todo para el desarrollo de este tipo de emprendimiento, cuestión que nosotros como región de O'Higgins sabemos muy bien, porque tenemos casi el 90% de la producción porcina en Chile. Esa es nuestra tasa de contribución, digamos. Tiene que ver con que el Estado, nuestro Estado, se define como un Estado de carácter subsidiario, donde se privilegia la iniciativa privada, donde le doy constitucionalmente la garantía de poder desarrollar cualquier actividad económica a cualquier persona, le doy una fuerte protección del derecho de propiedad respecto de los derechos, de las concesiones, de sus bienes, de cómo los explota. Entonces hay un tinglado de carácter constitucional que en el fondo es el que de una u otra manera influencia cómo se desenvuelve la vida económica con respecto a la vida comunitaria. El proceso constituyente que vamos a vivir a partir del plebiscito del 25 de octubre es me imagino, una puerta de esperanza para obtener modificaciones estructurales que permitan avanzar en otro sentido, ¿no? Sí, me parece muy importante que exista por primera vez la oportunidad de generar una constitución de manera democrática en una asamblea constituyente. Eso está a la mano, lo podemos lograr, y eso es un cambio radical, no solamente en Chile, sino que respecto a la mayoría de los países en el mundo. Son muy pocos los que han tenido asambleas constituyentes y ahora nosotros estamos con la posibilidad cierta de alcanzar ese proceso. Lo segundo es que para mí esto simboliza un momento de igualdad. Igualdad en el sentido que podemos llegar a un punto en que nos sentemos todos a la mesa como iguales y hacer esta conversación entre iguales. Que es muy importante, yo diría, anular a las élites y que esto se pueda discutir libremente y de forma democrática, en forma deliberativa, para que podamos tomar las mejores decisiones en base a razones y no en base a defensa de intereses. Y eso me parece una oportunidad notable. Exactamente, porque todos los procesos legales están muy influidos por el lobby de las grandes industrias, digamos, ¿no? Y acá, cuando tenemos
vamos a tener a 155 personas sentadas en una mesa. Esperemos que eso neutralice de alguna manera esta forma de legislar, esta forma de decidir tan teñida de intereses particulares. Y podamos, ojalá, tener a la mayor cantidad de gente común y corriente en esa asamblea. Me encantaría que no solamente estén los constitucionalistas, hombres blancos de universidades o que son tuiteros influyentes, no, yo quiero ver al tipo del... Claro, así, me gustaría ver también a la persona común y corriente de Rancagua que está al lado de AgroSuper o la persona de Ventana que está al lado de la termoeléctrica. Me encantaría que personas que sufren estas realidades estén en la Asamblea Constituyente, porque así vamos a poder generar una mayor condición de igualdad. Me parece súper necesario, y de ahí para adelante ojalá que la Constitución consagre este sistema para el futuro. Tenemos que democratizar esto. No, la Constitución, por un lado, va a definir cuáles son los derechos, pero también va a repartir mejor el poder. Eso es muy importante, eso te cambia todo el eje de la discusión. Y no creo, como dicen algunos, que esto puede traer una paralización. No, nos vamos a encontrar una forma distinta de hacer las cosas, donde vamos a tener que obligarnos a conversar e incluso llegar a acuerdos hacia el futuro. Y eso va a traer mucha tranquilidad también. Es que yo creo que lo que yo personalmente más rescato del proceso a través de su génesis democrática, de la existencia de este plebiscito, es que después de que la prueba gane, y después de que gane la Convención Constituyente, que son las dos luchas que vamos entre todos, digamos, como diría, las personas de buena voluntad de Chile, vamos a tratar de instalar de aquí al 25 de octubre, se nos abre un segundo desafío, y un segundo desafío que es no menor. Un segundo desafío que tiene que ver con cómo soñamos, cómo identificamos el país que queremos, en el que queremos vivir. Ya donde hemos logrado verlo todo, o sea, yo creo que Chile durante todo el impacto que causan los movimientos sociales, que visibilizan muchas cosas que ya venían sucediendo hace mucho rato, con todo el impacto que está teniendo hoy día, ponte tú el conflicto de la Araucanía, con todo el impacto y las variantes de las libertades individuales que eso genera, y con todo lo que está ocurriendo con la pandemia y con la respuesta social del Estado y del empresariado respecto a la comunidad, yo creo que tenemos un caldo de cultivo suficiente como para lo menos ponernos a discutir. Yo quiero presentarte y contarte un poco también, Alex, que nosotros este día sábado vamos a lanzar un nuevo programa en este medio, en este Opínalo, y nos vamos a empezar a juntar todos los sábados con distintos abogados que forman parte de los comités ciudadanos por el apruebo, tanto del Distrito 15 como del Distrito 16, abogados independientes, sin estructuras partidarias, donde vamos a ir abordando distintas temáticas para efectos de informar a la población del proceso que viene y cuáles son las implicancias. Vamos a abordar un poco el proceso constituyente, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga un poco la gráfica para ir contándote. Vamos a abordar el proceso constituyente, la institucionalidad democrática. El país que queremos se llama, y es una invitación a un conversatorio abierto para efectos de, sobre todo, tender a simplificar el lenguaje y poder hacerle sentido a toda la población del momento histórico que estamos viviendo. Así que, bueno, te quiero dejar desde ya invitado a juntarte con nosotros todos los sábados a las 12, ahí en El País que Queremos. Y Alex, darte las gracias, ha sido una entrevista y un recorrido súper lindo, tanto por la situación de los mares como de la situación ambiental, por los recuerdos también de tanta lucha, ¿no? Y por los anhelos que se abren con este proceso constituyente. Así que te dejo el micrófono si te quieres despedir. Bueno, Mariano, qué gusto haber tenido esta conversación. En primero, porque no nos veíamos hace mucho tiempo y tengo una gran estima, me acuerdo perfectamente en esos años de la universidad, bien agitados también. Y estamos en un momento muy definitorio donde es el tiempo, no diría para la locura, pero sí para pensar en hacer las cosas de manera diferente. Estamos en un enclave muy delicado de la humanidad, donde vamos a tener que hacer las cosas de manera diferente en lo ambiental, en lo social, en lo político y en lo económico. Así que tenemos que pensar y sobre todo tenemos que escucharnos y aprender a empatizar con eso para que entre todos podamos tomar las decisiones y donde nos sintamos involucrados. Esa capacidad de conversar
y sacar adelante los proyectos muy importantes. Así que celebro este programa, celebro el programa que viene el día sábado, ahí lo estaré mirando, y cuenta conmigo para lo que sea. Y bueno, y un gran abrazo para ti y para todas las personas que nos escucharon hoy. Un abrazote, Alex. Te dejamos, ha sido maravillosa la experiencia y muchas gracias por estar con nosotros y compartir. Vamos a tomarte la palabra de hacer cosas posteriormente. Señoras y señores, ha sido un capítulo más de Opínalo, la entrevista con Alex Muñoz, director de la National Geographic Pristine Seas Project para Latinoamérica. Los dejamos a todos súper invitados para el próximo capítulo de la entrevista este día jueves 27 a las 9 de la noche, donde mi compañero Patricio Salas va a entrevistar a Juan Araya Silva, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, sobre todo lo que estaba pasando en la comuna, la pandemia, la crisis social, el reparto de ayuda, etcétera. La visión de los dirigentes de las juntas de vecinos en Opínalo, la entrevista. Muchas gracias.